Buenas tardes, hermanos. Vamos en este momento a meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Háblanos, Señor, tu palabra. Manifiesta tu gracia y tu misericordia a cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver hoy el tema, el Espíritu Santo en la evangelización de la iglesia. Amén. La palabra del Señor nos dice, hermanos, nos habla cómo nace la iglesia. Nos dice en Hechos capítulo 2 que la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega sobre 120 creyentes. Y estos creyentes son llenos del Espíritu Santo. Y en ese instante se constituyen en la Iglesia Universal. Se constituyen en el cuerpo de Cristo. Reciben el poder del Espíritu Santo. Y hay un cambio tremendo en sus vidas. Vemos ahí que estos 120 ahí en el aposento alto fueron investidos de poder del Espíritu Santo. Y vemos acá en Hechos 2:14 se describe la primera predicación del apóstol Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas. El Espíritu Santo abrió el corazón de 3,000 personas, porque es el Espíritu Santo respaldando al apóstol Pedro. Y la palabra llegó bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y estas personas se rindieron, se arrepintieron de todo corazón. En el libro de Hechos vemos a la iglesia con el poder del Espíritu Santo, primero en los judíos y luego ya en los gentiles. ¿Cómo eran estos creyentes de la iglesia primitiva, pues, los primeros cristianos? La palabra del Señor nos dice que estos cristianos eran sencillos, no eran gente adinerada. En 1 Corintios 4:13 dice, eran menospreciados, se les consideraba como un desecho, algo que no sirve. En Hechos 28:22 muchos decían, esa secta. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios en Hechos 5:32 que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y el Espíritu Santo es testigo juntamente con nosotros, decía el apóstol Pedro. Y de esa manera ellos llevaron el mensaje de la salvación. Ellos predicaban la palabra con denuedo. Nos dice en Hechos 4:31. Fue así como la iglesia se fue propagando. Nace la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Judea, de Cesarea. Y es interesante ver cómo se va esparciendo el evangelio. Y en Hechos capítulo 9 tenemos ahí la conversión de Saulo. Es un acontecimiento en la historia de la iglesia tremendo. Sus viajes misioneros fundarían las primeras comunidades cristianas en las casas, no en los templos. Qué interesante, hermanos, ver el mover del Espíritu Santo en la iglesia. En 1 Corintios 12:28 vemos cómo el Espíritu Santo dirigía la iglesia. Administraba la iglesia por medio de los dones. ¿Cuál es el secreto del desarrollo de la iglesia? Acá en Hechos capítulo 4, versículo 8, nos dice acá.
Hechos capítulo 4, versículo 8, nos dice aquí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dando un mensaje. Y tenemos el mensaje que da el apóstol Pedro en Hechos, acá en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué maravilloso es ver el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y también podemos ver acá en Hechos capítulo 6 cómo el Espíritu Santo solucionaba los problemas de la iglesia, los problemas unos con otros, cómo estaba tratando de ver el bienestar de la iglesia, viendo que todo vaya bien. Dice acá en Hechos capítulo 6, dice: en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Cuál es el requisito? Que sean llenos del Espíritu Santo. Todos eran llenos del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. Y estaban unidos en una mente con el Espíritu Santo para el trabajo y la evangelización en el mundo. Dice el versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué maravilloso, crecía el número de los discípulos. Acá no está hablando simplemente de personas convertidas. Acá está hablando de personas que cuando los creyentes predicaban la palabra, el Espíritu Santo tocaba esos corazones y se operaba el milagro del nuevo nacimiento y se convertían en discípulos. Y es así como el evangelio se esparcía de una manera tremenda. Ellos no hacían un evangelismo sensual, era un evangelismo bíblico, porque el Espíritu Santo de esa manera nos impulsa a hacer ese evangelismo. En Hechos 17:6 nos dice aquí, nos habla el éxito que tuvieron en la evangelización la iglesia primitiva. Aquí nos dice que ellos transformaron el mundo con el poder del Espíritu Santo. Podemos ver acá en Hechos 17, capítulo 17, versículo 6. Ahí tenemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 6 dice acá: pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Estos que trastornan el mundo entero han venido para acá. El evangelio, como decía un historiador, el evangelio está en las casas, el evangelio está en el palacio, el evangelio está en las universidades, el evangelio está el cristianismo está en los mercados, en los hospitales. El evangelio, el cristianismo había avanzado, hermanos, a tal punto, dice, estos que trastornan el mundo. Qué tremendo impacto, hermanos, evangelístico con el poder del Espíritu Santo.
Porque es el Espíritu Santo que trae a la gente a Cristo. Porque es el Espíritu Santo que abre los corazones para que se opere el nuevo nacimiento y las personas se conviertan en discípulos de Cristo. Porque un discípulo es aquel que puede entender el llamado y su responsabilidad de llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Cumplieron los creyentes de la iglesia primitiva la evangelización del mundo de aquel entonces? ¿Cómo? Nos dice Colosenses, acá Colosenses capítulo 1. Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué nos dice acá en Colosenses capítulo 1? Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice acá. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. ¡Qué creyentes! Qué maravilloso, hermanos, es hacer la obra la evangelización con el Espíritu Santo. No es como cualquier organización, o no es como cualquier partido político que uno gana prosélitos. No, ganamos gente que ha sido tocada por el Espíritu Santo, transformada por el Espíritu Santo, que se ha operado en ellos el nuevo nacimiento, el milagro del nuevo nacimiento. Y estos, dice acá el apóstol Pablo, dice acá, que han llegado sabemos que han llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. A través de ustedes ha llegado a todo el mundo. Y miren lo que dice Colosenses 1:23, dice acá. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo predicaban la palabra de Dios con denuedo? ¿Cómo daban su testimonio? Qué hermoso era ver gente llena del Espíritu Santo, con una fe que irradiaba una victoria, gozo. No era una fe natural, basada en algo o alguien. Era la fe de Dios que emanaba de una profunda comunión con Dios, una fe en la palabra que es Cristo vivo. Qué maravilloso es ver acá cómo dice el Evangelio, llegó, dice, se predica en toda la creación, dice el apóstol Pablo acá, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo pues pudo hacer ese trabajo la iglesia primitiva de alcanzar al mundo de aquel entonces? Con el poder del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Ellos no iban solos, iban respaldados con todo el poder del cielo y la tierra que Cristo les dijo. Iban respaldados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros y el Espíritu Santo somos testigos. Juntamente con Él somos testigos. Es así como ellos llevaban el Evangelio. Es importante entender que necesitamos hoy en día hacer una evangelización de esa manera. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. La iglesia es el nuevo cuerpo de Cristo. Y como nuevo cuerpo de Cristo tiene que funcionar exactamente como Cristo lo hizo acá en la tierra. De esa manera Cristo enviaba a sus discípulos. Y cuando Él se fue, dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo respaldaba la obra evangelizadora que hacían los discípulos a través de la iglesia. Y el Espíritu Santo los dirigía, el Espíritu Santo les guiaba. Ahí tenemos al apóstol Pedro, como el apóstol Pablo también.
cómo le guiaba el Espíritu Santo, dónde quería ir. Y el Espíritu no le dejó ir a Bitinia, no le dejó ir a Frigia, y luego en la noche se le presentó un varón de Macedonia que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y era así como el Espíritu Santo dirigía la vida del apóstol Pablo, y de esa manera el apóstol Pablo hacía la evangelización. Era el Espíritu Santo que guiaba a la iglesia primitiva en todos los asuntos y problemas y decisiones. Y el Concilio de Jerusalén, bajo la dirección de Jacobo, tenemos ahí que ellos dicen: nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. Todo lo hacían bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y la evangelización era impulsada por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que entender que el objetivo cumbre del Espíritu Santo es extender el reino de Cristo en esta tierra. Así nos dice en Hechos 1:8, Cristo le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros tenemos, hermanos, nuestra Jerusalén, que son más o menos 70, 80 personas. Nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Las personas de nuestro trabajo, de nuestro centro de estudio, que tenemos que evangelizarlo. Y de esa manera el Espíritu Santo nos va a guiar a lugares más distantes para poder evangelizar. Es la única manera en que nosotros podemos alcanzar al mundo de hoy. Necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con la misión, para poder cumplir con la comisión y el trabajo y la misión que Cristo nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Tú nos has hablado. Ayúdanos a entender que tenemos que ser responsables en la evangelización del mundo de hoy. Y la única manera de que podamos nosotros cumplir con ese llamado, con ese trabajo que tú nos has dado, es bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Ayúdanos a buscar ese investimiento de lo alto. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, a rendir nuestra voluntad a Él. Ayúdanos a rendirnos de tal manera que el Espíritu Santo nos pueda llenar y nos pueda guiar a una evangelización eficaz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.